Buenas tardes, queridas amigos y amigues. Damos inicio a la charla número 15 de los viernes con Proterra. Hoy nos acompaña uno de los ingenieros más grandes de Iberoamérica. Por más de 30 años ha diseñado y calculado estructuras con tierra y materiales locales. Me refiero al ingeniero ecuatoriano Patricio Ceballos Salas. Con la charla, La pared de mano, una tecnología en América. El ingeniero Patricio es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, capacitador en varios centros de España, Bolivia y Colombia. Fue coordinador de la red Habiterra, actualmente dirige la firma Ingeniería Alternativa, es asesor estructural de talleres con lo que hay en el PUSE, que es Pontificia Universidad Católica de Ecuador, diseñador de estructuras en proyectos con tierra, madera y bambú, coautor de varias publicaciones nacionales e internacionales sobre construcciones con tierra. También Patricio ha sido capacitador en talleres construcción con tierra y ponente en varios continentes, Europa, África y América. Y por supuesto, nuestro querido amigo Patricio también es miembro de la red iberoamericana Proterra. Amigo Patricio, los micrófonos son tuyos. Gracias, Ramón. Buenas tardes con todos los amigos de este lado del charco y del otro lado también, que ya le veo por ahí a José María Sastre. La charla esta la pensé más bien en función de tratar de recuperar una tecnología que acá en Ecuador prácticamente está desapareciendo. Y creo que es una labor de la academia el dedicarse a recuperar esto, sobre todo porque ha mostrado muchas bondades como respuesta ante sismos. Son pueblos enteros que están bastante bien, pese a todos los problemas sísmicos que han habido en ese sector. Y es una tecnología que de alguna manera hemos estado conversando en Oaxaca, estuvimos conversando con Amanda Rivera, y claro, hay en Chile, hay en Perú, hay en varios sectores, con sus particularidades, pero creo que es importante ver si es que desde nuestro lado empezamos a hacer alguna investigación o al menos a incentivar a la academia para que empiece a hacer investigación, que es lo que realmente se necesita. Voy a compartir pantalla para... Ahí estoy. Entonces, como les decía, lo que me interesa es que se incentive la academia y empiece a hacer investigación sobre esta tecnología. El sistema constructivo, pues de alguna manera, afuera lo están llamando como COP. El COP para nosotros es otra cosa, muy parecida, pero es otra cosa. Y lo importante para poder diferenciar la una tecnología de la otra es ponernos muy claros en saber qué es el COP y qué es la pared de mano. Si bien en España pared de mano existe, pero lo llaman aparentemente al COP. José María Sastre, que está ahora aquí, podría de alguna manera después contarnos si es que el COP y la pared de mano para ellos es lo mismo. Esta tecnología acá en América no tiene nombre, y yo supongo que se lo llama pared de mano porque así lo llaman los españoles a una tecnología parecida a la que estamos utilizando acá. Para definir lo que es el COF, dentro de lo que son la clasificación de las tecnologías constructivas con tierra, hay dos tecnologías que llaman la atención. La una que es apilar, que sería el caso del COF, y también el ir conformando, el ir amasando, y para nosotros nuestra tecnología es apilar y amasar. Entonces, esta combinación es lo que nos va a permitir definir un poco lo que está sucediendo en muchos lugares, pero que no es, en definitiva, una construcción de COF. El COF en inglés es, traducida al castellano es mazorca, y claro, viene desde hace 8.000 años aproximadamente y se ha encontrado casi en todo el planeta, como COF, ¿no?
Su composición es tierra, paja y agua. Y paja le he puesto en rojo, negritas y subrayado, ¿no? Que se lo va construyendo en sitio y no requiere de encofrados y se usa un suelo con estado muy plástico. Como es un suelo muy húmedo con el que se trabaja, obligatoriamente esta es una tecnología para lugares secos y nada más. Sobre todo por el proceso de eliminación de la cantidad de agua que necesita. La mezcla pues se le va haciendo igual que cuando nosotros trabajamos para hacer un adobe o un bareque, ¿no? Ir mezclando la tierra con paja, en el caso del COF, hasta lograr una uniformidad y una buena integración de la paja con la tierra. Lo que sí, y por esto se usa paja, son suelos muy arcillosos, ¿no? De lo contrario, no se requeriría la paja. Y aquí podemos ver que lo que se está trabajando es un suelo muy arcilloso, mezclado con paja, y también en un estado plástico, de tal manera que pueda adherirse el un elemento al otro elemento, simple y llanamente por intercambio de humedades. ¿Cómo es el sistema? El COF es ir formando esferas de 10 centímetros de diámetro aproximadamente y luego irlas colocando una junto a otra y luego así en varias. En el caso de la fotografía lo que se ve es que utilizaron moldes. Por eso es que se tiene caras muy verticales, ¿no? Y acabados bastante buenos porque han tenido una guía. Pero lo que también se puede observar es que las esferas se han secado y al secarse no tienen una buena adherencia y se ve que hay desprendimientos de esferas, ¿no? Por lo tanto, sí es importante ir haciendo la mazorca, pero con granos realmente húmedos. Y esta es la forma en que se va construyendo una pared de COF, ¿no? Como ahí podemos ver, más bien son esferas, en este caso, bastante secas, y quedan todos estos espacios que el momento que están bastante húmedos, hay un desplazamiento por humedad y se van sellando todas estas distintas irregularidades. Se construye primero el perímetro y luego se lo va rellenando. Y ahí hay un poco de discusión, ¿no? Quiero decirles que yo de pared de manos y he conversado con 2 o 3 personas que han hecho. Lo que yo hice ahora y lo que les voy a presentar es una pequeña maqueta que me hice para ir sabiendo cuáles son las bondades y cuáles son las dificultades de ir construyendo con este sistema. Entonces se hace el perímetro y luego se le va rellenando toda la parte central. Una vez que tenemos ya todo el muro, se lo va aplanando, sea con un repleto, o sea también con una llana o con cualquier elemento, con cualquier herramienta que me permita ir sellando todas estas uniones. Cuando se tiene paja, este es el acabado, y para América eso sí es un problema, porque quedan demasiadas cavernas. Y estas cavernas, al menos en el caso de América, tienen que ser muy bien selladas, sobre todo para evitar el problema de contagio o de contaminación de los muros por chinchorros, sobre todo por chinchorros que son los que nos contagian con el mal de Chagas, ¿no es cierto? Que es un problema latente en América y que es algo que siempre debemos ir cuidando, no solo en construcciones de tierra, sino en construcciones también de concreto. En toda construcción no puede haber cavernas. Esta ya es una casa terminada de COF. Y lo interesante es la textura que tiene la fachada, la textura que tiene el acabado. Es una textura granular y una textura en que se ve que se van desplazando, que se va chorreando parte del material, ya por la cantidad que se trabaja. Al interior, evidentemente, podemos también tener acabados bastante lisos y siempre manteniendo pues, la identidad que tiene una construcción con tierra, ¿no es cierto? Y es ya una pared de COF normalmente para lograr esto se hace la pared de COF, se le afeita la paja y se hace todo el
el repello, el elucido con tierra. Podemos encontrar la tecnología actualmente en África, y aquí están viendo que se está pasando esferas de aproximadamente 12, 15 centímetros, y se van apilando una junto a la otra, formando bloques de aproximadamente 50 por 50 en este caso. El otro bloque vendrá trabando en la parte superior a manera de colocación de adobes, colocación de ladrillos, en fin, de tal manera de no generar planos verticales de falla que en caso de sismo tendríamos serios problemas en los muros. El caso de China. El caso de China, Tulum, siempre se dijo tapial. Y hay la duda de qué es tapial o scope. Porque no hay ninguna marca que nos indique que fue de tapial. Y no digo que no sea. Yo supongo que a lo mejor no lo es, porque no quedan marcas. Son muros vistos y no hay marcas de que acá se puso encofrados para poder armar el tapial. Entonces, probablemente puede ser también una especie de COP, ¿no? Este es el caso de Tulum, no se le ve. En Sudán, en Kerma, que es la cuna de la cultura nubia, de igual manera, se ven, y estos son muros nuevos, se ven muros en donde son muros hechos de pared de mano, sin paja, ¿no? Aquí se le ve el muro ya un poco acabado, pero aquí los muros están totalmente tal como terminaron. Es decir, suelo muy húmedo, el cual se va deslizando por la humedad y va teniendo una textura muy particular, que es la textura de las casas de los muros de pared de mano. Pared de mano podemos encontrar en África junto a los ríos, y en este caso en Kerma, se puede encontrar junto en el área de influencia del río Nilo. Tras estas palmeras corre el río Nilo. ¿Y por qué junto al río Nilo? Porque básicamente las inundaciones que produce el río Nilo, que son torrentadas de agua que vienen desde Eritrea, a muchos kilómetros de lejos, entonces todo ese desborde que produce el río Nilo hace que vengan muchos granos finos entre limos y arcillas, que se van filtrando y luego se van cubriendo con unas capas de arena. De manera que si uno hace una excavación de 30 a 40 centímetros, puede encontrar ya estratos de suelos arcillosos. Y eso es lo interesante, que uno puede hacer construcciones en donde requiere arcillas, y inclusive se han hecho talleres de bareque aquí en Kerma específicamente, en donde pues se pueden encontrar suelos. Patricia, Sí. perdón que te interrumpa. Si puedes apagar tu micrófono y prenderlo otra vez, está interrumpiendo mucho, se oye un eco muy feo cada rato. Perdón, ¿eh? ¿Está mejor? Parece que sí. Perdón, Pato, adelante. No, tranquilo. Esto ya se me quedó. Bien. Ya viniéndonos a América, en Perú, en Lima, en la Huaca de San Rafael, podemos ver dos elementos importantes. Esta pared cónica, esta otra que también es cónica, y este elemento de aquí, que lo dicen tapial, que no es tapial. Se ve que fue un suelo plástico, un suelo húmedo, que se deslizó, y aquí se ve cómo se chorrió, y además no está compactado. Quizás esto pues es tierra vertida, o lo que, y en eso Yolanda Aranda, si es que está la Yoli, puede ayudarnos,
y decir si esto es el principio de lo que ahora se conoce como el sistema de tierra vertida, el hormigón de tierra. Acá al lado vemos este muro, que tampoco es tapial, y este ya es hecho con esferas de tierra. Este ya es lo que nosotros le llamamos como pared de mano. En Huaca Bellavista vemos cosas similares. El adobe, el tapial no existía, pero se fueron haciendo elementos que parecen ser tapial, pero realmente son bloques de esferas de tierra. Esta es una foto que me gusta mucho porque nos dice bastantes cosas. Primero vemos que horizontalmente se van conformando las distintas capas en que fueron elaborándose los bloques de estas esferas. Pero además, debido a los sismos y a todas las cuestiones naturales, vemos cómo se han ido a través de fisuras discriminando las distintas fajas de material, de manera de que nos va diciendo, mire, usted no puede hacer toda una faja de 3, 4 metros. No, usted tiene que ir haciendo bloques de 60, de 50 centímetros de longitud y luego unir el uno al otro. De tal manera de que estos elementos puedan disiparnos de energía sísmica. Y eso es importante. Tener elementos por donde disipar energía de tal manera de que no se nos comprometa mayormente todo el muro. Y lo otro, paredes cónicas. Tenemos el mayor espesor, donde mayor corte, donde más necesitamos. Y luego vamos perdiendo peso, de tal manera de que nuestro comportamiento ante sismos sea mucho más eficiente. Y todo esto que vemos aquí, todo esto es pared de mano. Uno de los primeros a los que yo escuché hablar de esto fue a Julio Vargas, no me acuerdo si fue en el CIACOT 14 o en el CIACOT 15, en donde él ya dijo que los muros del Camino del Inca que atraviesan los predios de la Católica de Lima, de Perú, eran hechos con esferas, ¿no? Entonces, esta es una tecnología que se nos viene desde mucho antes. En el caso de Ecuador, pues Ecuador tiene 4 regiones, Galápagos, la insular, la parte costanera que mira hacia el Pacífico, la parte andina y la parte amazónica. Para los compañeros que vinieron al CIACOT de 15, Cuenca está acá al sur. Y nos vamos a ocupar de lo que es la provincia de Imbabura, que es el único sitio donde tenemos aparentemente este sistema constructivo. Imbabura, quizás más conocido por la Feria de Artesanías de Otavalo, artesanías indígenas, la provincia es Ibarra. Y nos vamos a ocupar de la capital de provincia es Ibarra, y nos vamos a ocupar de esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona existe pared de mano. Ya hacia los otros sectores, mucho menos, pero intensivamente aparece en este sitio. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Por qué parece que se hizo pared de mano? ¿O por qué se le dio mayor importancia a la pared de mano? Luego del sismo de 1868 que destruye Ibarra, la gente decide migrar a la zona rural cercana a Ibarra y empiezan a hacer construcciones. Empiezan a hacer construcciones de tierra para entonces, y una de las tecnologías que se utiliza bastante es la pared de mano. Y aquí podemos ver muros, viviendas, cerramientos, construcciones con pared de mano. Y miren cómo se va discriminando el muro, cómo tiene cantidad de fisuras. Y lo que se hace es tener esferas de 10 centímetros de diámetro, muy húmedas, se les va colocando una al lado de otra, y simple y llanamente por la transmisión de humedad que existe, se van soldando entre sí. Y se van conformando bloques de 60 por ancho, dependiendo de la posición respecto a la altura donde están,
que van desde 60, 70 centímetros hasta 20, 30 centímetros que terminan en la corona. Pero aquí ustedes ven cómo se van haciendo bloques, cómo se van trabando los bloques, y aquí sí pues me acuerdo de lo que les había dicho de la Huaca de Bellavista en Lima. Como la mamá naturaleza nos dijo, vean, así tienen que construir, y así se siguió construyendo, ¿no? Esto es posterior a 1868, esto es mucho antes de la conquista, y de alguna manera hemos ido aprendiendo por error y prueba, ¿no es cierto? Lamentablemente, esta tecnología no la maneja, y todos los problemas que van teniendo ya por la edad de los muros, se les va corrigiendo con concreto, con cemento Portland. Entonces, no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esto de hecho que nos va a causar problemas posteriormente. Los muros, como ven, son muros cónicos, y en este caso, aquí ya se ve que empiezan a rematarle con material duro. Esta es una piedra que ya le ponen en la cabeza de los muros para ayudar a corregir posibles deterioros por acciones de la naturaleza, lluvia, viento, sol, etc. Estos muros que están a la vera del camino fueron de los cuales yo tomé una muestra para hacer una granulometría. Y la granulometría me daba una granulometría apta para tapial, es decir, más o menos entre 60 y 70% de arenas y el resto finos. ¿Por qué hablo de la granulometría que me dio y que es más o menos parecida a tapial? Porque el sábado anterior que estábamos escuchándole a Luis Fernando Guerrero, en la UNAM, allá en México, también hablan de que la granulometría adecuada debería ser una granulometría de tapial, ¿no? Ellos también están trabajando en el mismo tema. Esta es una casa centenaria, en donde vemos que se ha mantenido bastante bien, y estas fisuras que se les puede ver verticales, ¿no? Son más bien producto del punzonamiento que les causa las cerchas que están sosteniendo la cubierta o conformando la cubierta. Evidentemente, estos muros no tienen ninguna cadena superior que les ayude a repartir cargas. Entonces los esfuerzos van directamente como cargas puntuales hacia los muros, y los muros realmente van rompiendo. Y estos ya son parte de pueblitos, en donde se construyeron hasta 2 pisos, 2 plantas, y aquí tenemos esta, en la vecina. Son pueblos en donde pues no es difícil encontrar una casa de pared de mano. Lo difícil es saber quién está construyendo pared de mano, ¿no? Y se encuentran muchas. Esta, por ejemplo, está enterita, ¿no? No le han dado jamás mantenimiento, están bien. Y otra cosa importante, esta es pared de mano, la construcción vecina es pared de mano, la de más abajo es pared de mano, y en caso de sismos no han tenido ningún problema. Apenas si han tenido alguna separación, pero nada importante ni nada difícil de hacer una corrección. Es decir, puede cada vivienda vibrar al mismo compás que vibra la vecina y no afectarse la una hacia la otra, que es el problema que sucede cuando tenemos materiales distintos. Entonces los periodos de vibración son bastante similares y pueden comportarse bien entre las dos trabajando juntas. Aquí vemos otro caso, pared de mano, ¿no? Entonces son pueblos enteros que están construidos así. Miren. Y esto hay que recuperar. Y hay que recuperar aunque sea para poder salvar estas viviendas. Porque el problema que se está presentando es que con la modernidad, como ya empiezan a tener fisuras, lo que está metiendo es concreto o derrocando y construyendo nuevamente. Y son pueblos muy autóctonos, con mucho sabor, muy nuestros, muy de la zona que se están perdiendo. Entonces, esos pueblos tenemos que recuperarlos y tenemos que entrar a salvarles, sobre todo porque hay que abrir espacio
para todo lo que es la industria del turismo. Y pueblos así son los que tenemos que mostrar al mundo. Aquí vemos una casita que probablemente ya no esté, o probablemente esté ya como pared de bloque de concreto, y este monstruo que está al lado está adosado, pegado totalmente a la vivienda esta, de tal manera que en un sismo, este bloque grande, obviamente que le va a romper a este. Y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que hay que crear también ordenanzas municipales, y un poco siguiendo lo que nos va a contar Rodolfo en la charla que va a tener, no me acuerdo la fecha, pero, ¿no? Crear ordenanzas municipales que permitan salvar estas viviendas que son parte de nuestra historia, parte de nuestro patrimonio. Entrando ya a lo que les decía, que yo intenté hacer una pequeña maqueta, pues con un suelo arenoso, una arena arcillosa, tanizada para un poco compensar el pisado que se suele hacer para unificar. Este es un suelo arenoso, claramente arenoso, con más o menos un 20% de arcillas, ¿no? Se le dio suficiente humedad y se le amasó y le dejé que descanse por 24 horas. Por cierto, esto tuvo que hacer en el jardín de la casa por toda la crisis de pandemia que tenemos, ¿no? Entonces hubo que echar mano de lo que se podía. Entonces le dejó cubierto para que descanse toda la noche, a que se iguale, a que tenga una humedad uniforme y poder trabajar ya con las esferas. Otra cosa importante, siendo que estamos en la mitad del mundo, la orientación es importante. Entonces, las caras largas puse en el sentido oriente-occidente, de tal manera de que las partes más desventajosas reciban la mayor cantidad de sol, y estos días tuvimos 25 grados, que para nosotros es muchísimo, y las partes cortas, pues que vayan al norte y al sur, que tienen menos problemas de sol. ¿Por qué las partes grandes hacia el sol? Para ver qué pasaba con el secado rápido que les iba a dar la insolación que iban a tener. La escala en que está hecho es 1 a 2, es decir, cada esfera es de 5 centímetros, que equivale a 10 centímetros en la realidad. Entonces, primero hacemos el perímetro, y vean ustedes una cosa importante: ya las uniones están empezando a soldarse simple y llanamente por el contacto que van teniendo y la transferencia de humedad que está muy cargada de arcillas. Entonces eso hace que haya realmente una unidad. Y empezaron los problemas. Si alguna vez alguien que construyó en esto, un maestro, me dijo que luego se ponían esferas en el centro, ahí es donde me viene la duda, porque aquí quedan espacios muy grandes entre las esferas, y hacia el interior yo no puedo controlar esto. Entonces voy a tener problemas. Y claro, dije, voy a tener problemas. ¿Qué pasa si le voy rellenando? Y esto es mucho, para mí, es mucho más lógico. Irle rellenando de tal manera que el encofrado sean realmente las esferas perimetrales. Entonces, me fui por ese camino y les fui rellenando. Ahora bien, otra cosa que me contaron es que cuando se colocan las esferas con la mano, se le va amasando y se le va configurando la fachada. Tomé estas 3 esferas y eso empecé a hacer. Pero al golpearle, sucedió lo que debía suceder, que aflora el agua. Y al aflorar el agua, se vuelve un suelo demasiado suelto. Entonces empieza a perder consistencia y empieza pues a aplastarse, ¿no es cierto? Miren que esto que le golpeé, acá no se le golpeó, y aquí empezó a deformarse, empezó a haber problemas, entonces hubo que empezar a corregir, a reparar eso, y cuando medio se le reparó, dejarle a que se seque. Entonces, esta mitad
tenemos esferas que se les golpeó y esta mitad tenemos esferas que se les dejó tal y como se les colocó, ¿no? Ahí están. Se puede ver acá que es un suelo arenoso. Luego hablaremos de granulometrías. Y este es el costado occidental, en donde en la tarde iba a tener mucho sol. A este no le toqué, sino apenas limpiándole un poco esta parte de aquí que había demasiada agua que estaba saliendo, entonces un poco se le secó y se siguió con el ensayo este. Pero miren que ya se van soldando las paredes, las esferas, perdón. Y aquí vemos la maquetita, si hablamos en términos de la escala de 30 por 20 y 20 de altura, que equivaldría a una de 60 por 40 y por 20. ¿No? Entonces, esta es la maqueta, la parte que le dañé desde un principio. Y quiero insistir en esto porque luego vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Al día siguiente, esto es al día siguiente, esto estaba ya mejorándose, le moldeé con la mano. Esta fisura le dejé intencionalmente para ver qué pasaba luego. Y la otra cara así amaneció. Le dejé que se seque hasta la tarde. Es decir, esto fue ya casi unas 30 horas después. Y le empecé a moldear. Y le moldeé simplemente con la mano húmeda, nada más. Y se sella totalmente. Y aquí sí quiero ver cosas que me parecen importantes. Uno, el suelo que se recomienda para tapial debe tener entre el 60 y el 70% de arenas. Entonces, yo diría, para esto tenemos que trabajar con el lado bajo de las arenas, es decir, con suelos hasta de 60% de arenas y en todo caso 55% de arenas. ¿Por qué? Porque por la humedad se pierden bastantes arcillas. Y las arcillas se vuelven importantes porque las arcillas me ayudan a sellar las uniones de las esferas, uno, y dos, afloran las arcillas y impermeabilizan toda la pared. Y eso es lo importante. ¿Qué es lo que no se puede hacer con la paja? Con la paja no puedo hacer esto. Entonces, al no tener la paja, el rato que le golpeteo a la esfera, aflora agua, el agua viene trayendo granos finos, y esos granos finos me van sellando los poros de la fachada. Y eso es importante, ¿no? Y aquí le vemos ya 48 horas después, en donde se ve que está muy sellado, no se ven fisuras, que es lo otro interesante, pese a la cantidad de sol que tuvimos. Y aquí lo que les decía, las esferas que les quité agua en un principio y la que dejé que se vaya secando de a poco. Como aquí perdió humedad, la retracción de secado fue distinto a su vecino y por lo tanto se rompió en esa diferencia de tratamiento que se le dio a la fachada. A esta fachada. Los costados se mantuvieron bien, sin problema, y la fisura fue creciendo. Esto ya es 72 horas después, en donde la fisura creció, algún bicho del jardín trató de encontrar su casa, y este es el otro costado, el costado occidental, en donde es un muro muy limpio, sin problemas de fisuras. Yo pensé que iba a tener bastantes fisuras, pero como es un suelo arenoso, hay menos posibilidades de fisuras y bastante sellado, no hay problema de humedad. Ha llovido, pero no ha habido problemas de que se haya afectado. Esto es en definitiva lo que
quería contarles, y más que nada, vuelvo a insistir, mi interés por mostrar esto, es más que nada que hay que recuperar esta tecnología. México lo está haciendo, y lo que nos había contado Luis Fernando el sábado anterior, es que hicieron ensayos de carga vertical a compresión, y que un muro construido así tiene mayor resistencia a la compresión que un tapial. Entonces, la gran ventaja es que podemos evitar encofrados y todo el trabajo de compactación. Y eso sería interesante. Para sectores rurales, pues creo que es de mucha importancia. No sé si hay preguntas. Estoy listo. Gracias por todo. Muchas gracias a ti, Patricio. Muy interesante lo que nos has comentado. Lamentamos mucho estos soniditos raros que están por ahí, pero bueno, cosas de la tecnología. Ahora no pudimos transmitir por Facebook, entonces lo que vamos a hacer es que la grabación posiblemente la rehagamos y la editemos. Estaría bueno ahorita lo de las preguntas para anexarlas a la excelente charla que tuvo Patricio, y pues de esa manera darle continuidad. ¿Les parece bien? Steven Pozo. Sí, muy buenas tardes, ingeniero. Soy estudiante de la arquitecta Irina Godoy. Y bueno, mi consulta, bueno, tenía dos preguntas, pero creo que al final me supo contestar eso de que este muro funciona mejor que el tapial. Y la otra pregunta que yo tenía es que cuando nosotros colocamos estas esferas, uno junto a otra, cuando nosotros ya le ponemos la segunda capa, que es para tapar los huecos que quedan, estos huecos, digamos que nosotros no tapamos bien y nos queda un hueco, como usted nos dijo, que pueden habitar animales o lo que sea. En caso de sismo, ¿esto afecta bastante a la estructura cuando quedan bastantes huecos, o estas esferas cuando ya están juntas no pasa nada? Gracias. A ver, toda porosidad no es lo mejor, no es lo mejor. Si se puede sellar, mucho mejor, ¿no? Y es igual que en el concreto. Un pilar poroso normalmente no pasa norma de calidad, así de fácil. Y acá yo sí creo que si queremos recuperar tecnologías, tenemos que ser muy rigurosos. Quizás una de las cosas que dentro de lo que es la red, dentro de lo que es Proterra, es la rigurosidad que estamos exigiendo para una cantidad de cosas. Entonces, si usted me dice, ¿qué pasa si dejo un poro? Yo le digo, ¿sabe qué? Procure no dejar. Porque nos interesa ser rigurosos en todo esto, mantener calidad, porque solo así podemos llegar al mercado, solo así podemos recuperar tecnologías. Quizás lo mucho que se ha hecho es a base de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, y de ponernos exigentes en cuanto a resultados. De lo contrario, estaríamos remando contra corriente. Hola Patricio, soy Dulce Hola, María. Dulce. Sí, dime. Solo saludando estaba Dulce María. Se me fue por un momento la señal. Ya. Sí. Bueno, felicitarte por esa investigación. La verdad es que nunca terminamos de aprender y de conocer cosas nuevas. Realmente es clara la diferencia con el COP que conozco yo por lo menos. Es bastante diferente. Y la verdad, lo más interesante, pienso, es que es una cultura viva, todavía en una zona donde realmente concuerdo con vos en que es una alternativa para la vivienda popular. Yo quería preguntarte sobre el tema porque entiendo que al comienzo te referiste un poquito al tema del entorno climático. Aquí en Nicaragua hay mucha humedad, bueno, en toda la parte tropical, digamos, de Colombia y hacia arriba hasta llegar
por lo menos hasta Honduras, El Salvador, también muy húmedo. ¿Cómo sería, digamos, el comportamiento de este sistema en un entorno menos seco que el que tienen ustedes allá? Que mira, Dulce, el problema es que siendo que es una tecnología con mucho contenido de humedad, el proceso de secado va a ser muy, muy lento, muy penoso. No sé, no, te iba a decir algo, bueno, lo que te iba a decir es que a lo mejor poniéndole menos agua, pero el secreto de la tecnología es que debe tener mucha agua para que haya una interacción y puedan irse sellando las esperas. Claro. Si no logras eso, tienes elementos sueltos. Lo que mostraba al comienzo de ese muro muy bonito y todo, en donde tú ves que se han desprendido las esperas, y es por falta de agua, simple y llanamente. Aquí la adherencia está dada por el bombeo del agua, o sea, los líquidos bombean y van arrastrando granos finos, limos y arcillas, y eso hace que esta interacción permita que se vayan uniendo las distintas capas y se vayan uniendo con los vecinos en definitiva, arriba, abajo y a los costados. Y eso es lo interesante. Y no sé si recuerdes, Luis Fernando decía que allá en la UNAM hicieron ensayos y que les dio resistencias mayores que con tapial. Y eso es muy prometedor. Y eso es lo que debe llevarnos a investigar, porque es un sistema constructivo muchísimo más barato que el tapial. Sí. Sí, Rodolfo. Patricio, bueno, muchas gracias por tu charla y yo creo que en muchos otros países seguramente hay en la arquitectura popular de tierra esta técnica. Yo me acuerdo de haber visto acá en algunas áreas rurales en Argentina, en Cuyo, en La Rioja y cerca del altiplano también, algunas paredes de construcciones abandonadas que son inclusive prehispánicas, y que no se podía identificar, adobe no era, porque no había marcas de mampostería, y tapial tampoco era, y eran unos dibujos en la pared, como he visto que aparecen en algunas de las construcciones que mostraste, que prestan a confusión, porque aparecen como líneas horizontales, que son, aparentemente a veces se pueden confundir con tapiales, pero el tamaño de esas líneas horizontales tampoco son de una pared de tapia. Entonces, ahí hay algunas construcciones en las cuales hemos tenido dudas, en trabajos de campo, de qué sistema constructivo era. Y me interesó mucho cómo presentás esta tecnología, porque sumándome a la opinión de Dulce, yo creo que son parte de las técnicas populares que están en proceso de pérdida, y estudiarlas y ponerlas en valor no solamente tiene una importancia para el hábitat popular, sino como una alternativa de desarrollo de alternativas tecnológicas, en este caso de construcción de paredes, y que si además hay ensayos que demuestran que tienen una resistencia a compresión muy aceptable, que podrían entrar en normas técnicas, me parece que es muy importante esta inquietud de ir estudiando esta pared de mano. Te quería preguntar concretamente si has podido ver algún patrón de falla en las casas que tenían esas rajaduras, porque he visto que casi siempre son algunas fisuras verticales, pero de una parte del muro, y además que son paredes anchas. Entonces, porque lo que contaste, yo me imagino que tienen un comportamiento estructural solidario en el desempeño de resistencias con la onda sísmica, y te quiero preguntar, o quiero saber tu opinión, ¿qué diferencia le ves al comportamiento monolítico de una pared de tapia? En definitiva son partes de pared construida. En este caso es como que yo me estoy imaginando, y tal vez me equivoque, el comportamiento monolítico en la resistencia por esfuerzo horizontal del sismo es mejor que el de una tapia, que no dejan de ser pedazos de pared, ¿no? Sí, verás, yo creo que a eso hay que echarle un poco de cabeza. Primero,
saber muy bien cómo mismo es el proceso constructivo. Mira que yo hago una maqueta y empiezo a ver una cantidad de cosas que antes no se me hubiera ocurrido. Se me ocurre, por ejemplo, que hay que buscar cómo solidarizar de mejor manera los costados, machimbrar, igual que se hace ahora con la tapia, ¿no es cierto? Inclusive, decía, de pronto usamos brisas, siguiendo la corriente de la Católica de Perú, ¿no es cierto? ¿No? Ahí hablar con Julio, con Marcial, en fin, ver cómo se puede intercambiar todo esto con la gente de Perú. Y en definitiva, ver qué pasó en América. Porque con la Amanda conversábamos lo que me refería ahí en Oaxaca, y vemos, por ejemplo, que tú hablas de un sistema constructivo que INN, ¿no? Y este NN de pronto es eso, porque si se encuentran construcciones pre-incas como el sistema constructivo, viene Julio Vargas y nos cuenta también que el Incario ya construyó así. Viene Luis Fernando y dice, ¿saben qué? En México también encontramos. Entonces parece que era una corriente americana en donde sí se construía esto, igual que se hace en África, ¿no? Que he visto en varios lados, ¿no? Europa sí está dedicada al COP. Europa tiene el COP. Nosotros tenemos este otro sistema. Entonces yo creo que hay que identificar bien, trabajar con esto, y ahí tiene que apoyar la academia, ¿no? En cuanto al patrón de fallas, las fallas son básicamente producto del mal diseño de la cubierta. Las fallas tienen el problema de, claro, como el muro no termina con una cadena superior, no hay una repartición de cargas. Entonces, hay cargas puntuales en las cubiertas que realmente pueden afectar y de hecho producen funcionamiento, y en el momento de un sismo pueden romper estos muros. Eso sí, ¿no? Ahí hay que entrar a trabajar ya con elementos que sabemos que funcionan bien, con todo lo que es el sistema de cadenas superiores, repartir cargas, trabajar con cubiertas livianas, o sea, con todo el otro discurso que está normado y que ya sabemos. Y sobre esto, pues hay que empezar a aprender y intentar generar normas, ¿no? Intentar generar normas, que es lo que siempre tenemos que buscar. Muy bien, está Ronnie Sánchez. Adelante, por favor, Ronnie. Muy buenas tardes. Primeramente, felicitando por la charla. Charlas son datos bastante importantes. Mi nombre es Ronnie Sánchez y soy egresado de la carrera de Ingeniería en Geología en la Universidad Central. Bueno, mi pregunta va enfocada acerca de, no sé si usted tal vez haya relacionado un poco en la villa de Riobamba, antes de 1797, existen este tipo de infraestructura, la cual tenía también roca en la base y llegaba más o menos hasta 1 metro. No sé qué características tenía frente al sismo, o tal vez alguna opinión que quizás pueda aportar un poco más a esta pregunta o a esta acotación. Gracias. Bien, a ver, acá en Ecuador se decía que pared de mano existe exclusivamente en Imbabura. Alguna vez conversando con un colega, me conversó pues, que en la provincia de en Azuay, al otro lado del país, intervino en alguna construcción y dice, encontré adobes de 80 centímetros. Yo le decía, hermano, 80 centímetros, no creo que hayan hecho adobe, no. Primero el peso, y segundo, manejar uno de 80 centímetros se rompe, ¿no? Pero me decía, no, 80 centímetros, yo te puedo mostrar fotos, todo. Y ahora me salta la duda de que a lo mejor también es pared de mano, ¿no? En el caso de Riobamba, lamentablemente no puedo decir mayor cosa porque no
no he visto eso, no. Sería empezar este rato a elucubrar, a inventarme cosas, y yo creo que de eso no se trata, ¿no? Pero si algún rato quisiera mandar fotos, cosas de estas, no tengo ningún problema en revisar y dar una opinión, al menos sobre fotografías. Pero de lo otro, pues no. Riobamba, por cierto, está en el centro, en la Sierra Central, ¿no? En el centro del país. Y sí, no he trabajado mucho en ese sector. No he encontrado pared de mano, tapial, adobe, bareque, eso sí. Pero pared de mano, en el único sitio que soy consciente es en Imbabura. No sé, Ronnie, si hay algo más. Sí, me encantaría enviarles las fotos y muchísimas gracias por la orientación. Sí, porque estamos hablando de que tenemos que ser muy, muy estrictos en esto y de pronto opinar así, como que no va, ¿no? No se trata de eso. Muy bien. El arquitecto Hugo Pereira quiere preguntar. Adelante, Hugo. Y luego Irina. Muchas gracias, Ramón. Bueno, una pregunta para mi ñaño Patricio. Bueno, primero, los antecedentes que nos ha entregado, yo la verdad es que conocía muy referencialmente la pared de mano, en algunos, digamos, bibliografía, etcétera, pero no tengo digamos, conocimiento tan directo, quizás porque en Chile se usaba un poco. En Chile no existe un antecedente de uso de mano. Lo más parecido que hay en la zona magallánica, que es el extremo sur de Chile, una especie de champa de pasto que se corta, digamos, la tierra con vegetales, de pastizal, generando bloques un poco parecido al tepe que se usa en la zona altiplánica boliviana. Lo más parecido, digamos, pero no existe la pared de mano. Pero hay tres cosas que te quería preguntar, Patricio, técnicas, que me interesa saber. Uno es todo el tema del ensayo dinámico, porque en los sismos, si bien digamos, sistema puede tener buenos niveles de compresión, como tú mencionaste, en los sismos empiezan a trabajar las fuerzas de tracción, digamos, las excentricidades, productos del diseño ya de una construcción de este tipo. Y si existen algunos antes de ensayar eso, ¿cómo se comporta con los efectos dinámicos? Torsiones, etcétera. Y tú como ingeniero debes tener más antecedentes de eso. Y relacionado con lo mismo, ¿cómo se afianza la salera superior de madera que se ve puesta en una de las casas que mostraste? Si hay algún tipo de anclaje a la misma pared de mano, no me queda tan claro. Esas dos preguntas como que están relacionadas porque tienen que ver un poco con la estabilidad, porque la cadena superior de amarra es la que te permite transferir los esfuerzos técnicos en las distintas direcciones y hacer que la construcción resista en forma, digamos, completa. Y la segunda pregunta va orientada un poco al tema de los rendimientos, porque yo he visto en Chile en las últimas décadas que se ha ido un poco quedando muy de lado de la construcción de tierra por la mano de obra que utiliza. La mano de obra ha sido cada vez, se ha encarecido más. Entonces hay un tema de costo-beneficio. O sea, aquí en Chile han entrado muchos sistemas constructivos nuevos, especialmente los sistemas secos, minería en metal, madera, lo que fuera, que son de muy rápida ejecución, de montaje, por lo tanto todo lo que es costo de mano de obra baja mucho. Entonces la mano de obra se ha encarecido en Chile y quizás desde el punto de vista económico sería poco competitivo desarrollar un sistema con pared de mano que pudiera competir con el resto de los sistemas. Esas dos preguntas, Patricio, muchas gracias. Ya, Hugo, ñaño. Bueno, en cuanto a ensayos dinámicos, pues estamos muy en pañales, recién estamos queriendo investigar cómo se construye, para qué se construye, en fin, granulometrías, en fin, varias cosas básicas, ¿no? Y claro, habría que arrimarse un poco a la Católica de Perú para poder hacer ensayos dinámicos en escala natural, o sea, quizás empezar aquí trabajando un poco en ensayos con planos inclinados, con módulos en escalas un poco más pequeñas, y lo ideal sería llegar a Lima e intentar hacer un ensayo dinámico en escala natural, ¿no? Como muro sin refuerzos, y el muro con refuerzos, pues lo ideal sería trabajar con drisas, ¿no? Que es lo más fácil de
de poder aplicar en sectores rurales sobre todo. Eso, ¿no? Entonces, sobre lo dinámico, no, lo único que te refiero como ensayos de laboratorio son los que Luis Fernando ha hecho allá en México en la UNAM, y ese es el único dato que tengo, y además me sorprendió que estemos más o menos en la misma onda, en el mismo patín, ¿no es cierto? Y eso uno. Lo otro, ¿cómo son las adherencias? ¿Cómo se van vinculando las soleras, las maderas a los muros? No los he visto, pero tradicionalmente, y aquí más bien te hablo por la experiencia de cómo se vinculan los muros de lo que es el centro de Quito, ¿no? De las cubiertas del centro de Quito a muros de adobe, muros de tapial, mediante estacas. Entonces la estaca era lo que tradicionalmente usaba, ¿no? De ahí que el momento que alguno de estos elementos funciona con demasiado esfuerzo al muro, la estaca hace de clavo, ¿no es cierto? Y eso hace que el muro actúe y tenga una falla frágil, o sea, que se nos rompa como galleta prácticamente. Y eso hay que tener cuidado, bueno, eso hay que empezar a estudiar. Precisamente eso es lo que hay que también empezar a estudiar. Eso. Eran las dos preguntas y la otra. Respecto a mano de obra. Respecto a mano de obra, pues, a ver, yo algún rato dije que esto sería un buen sistema constructivo para sectores rurales. Si en los sectores rurales seguimos construyendo con adobe y con tapial, que gasta mucho mano de obra, el tapial gasta encofrado y gasta compactación. El adobe gasta la elaboración del adobe, moldes y todo esto, ¿no? Acá simple y llanamente son esferas hechas a mano y van a obra. Entonces, sí son más baratos. No quiero con eso decirte que podemos competir con sistemas constructivos industrializados. No, porque ahí iríamos al otro lado. No competimos en cuanto a costo, pero sí competimos en huella de carbono. Y ahí sí estamos hablando de otra cosa. Entonces, ahorita estamos más bien en el lado de lo que es la tecnología, más no los resultados ya en cuanto a lo que es conservación, en cuanto a lo que es protección del planeta, etcétera, 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 ¿no es cierto? Por ahí sería, mi querido Hugo. Muy bien, Irina, adelante, ¿quieres preguntar? Y después le damos la palabra a Patricia Andrade. Bueno, quería preguntarte, Patricio, me quedó la duda nos contaste que es en Imbabura esto que tú has estudiado, que has encontrado la pared de mano. Me quedó la duda, están aquí algunos de nuestros estudiantes de la Universidad Central de Arquitectura y algunos quizás son de allá, y si nos puedes contar de qué parte son, de qué pueblos son. Me quedó la duda si es que era Urcuquí uno de esos pueblos. Me pareció que era uno Urcuquí, entonces si nos puedes contar los pueblos que son, a ver si los estudiantes los identifican. Y la segunda... A ver, sigue, Irina. La segunda pregunta que te quería hacer es de la cantidad de agua que tú nos mencionas que tiene más cantidad de agua que la tapia, ¿no? Pero entre adobe, Bareque, ¿tiene más cantidad que el adobe? ¿Más cantidad de agua que el adobe, tú crees? No, posiblemente por ahí. Sí. A ver, en los pueblitos, las fotos fueron principalmente de San Roque. Pero podemos encontrar desde Angochagua, La Esperanza, Ibarra, San Roque, Urcuquí, hasta Pablo Arenas, ¿no? El problema es que siempre dijimos es tapial, o dijimos es adobe. Pero yo 2 o 3 veces insistí en que vean la textura del acabado. Y son texturas totalmente distintas al adobe o al tapial. Entonces, cuando uno hace el recorrido, uno les va reconociendo por textura. Y mira que la textura que muestro de Kerma, de allá de Sudán, es la misma textura que encontramos acá. O sea que los procesos constructivos
son paralelos. El armar con esferas y luego golpear con la mano para irles conformando. Entonces, son paralelos los sistemas porque la textura es la misma. Oh, y claro, me llamó la atención en cuanto vi textura y dije, pared de mano acá. Pero si es solo de Imbabura. ¿Qué imbabureño vino por acá? ¿No? Y claro, empecé a ver en todo lado pared de mano. Y ahí sí vi cómo estaban construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir y abrir un poquito más los ojos. Con que descubramos una casa y veamos la textura, vas a encontrar una cantidad importante de construcciones en todo ese sector. A ver, muchas gracias, Patricio. Si es que vas a hacer algunos ensayos en la Católica, avísanos, y si no, para juntarnos con la central. Para hacer la central. Para hacer la central. Ya sabes, cuando hay que cara a la central, caigo nomás. Gracias. Antiguándome. Adelante, Patricia, luego Daniela y luego Tonatiu. Listo. Buenas tardes. Igual soy estudiante de la arquitecta Irina. Yo tenía una pregunta acerca de las fisuras que se generan en los muros de las casas que ya han sido construidas con este sistema. Entonces, mi pregunta sería que ¿cuál sería la forma correcta de poder curar estas fisuras de las viviendas que ya existen? Sí, yo creo que el curar estas fisuras es igual que curar una fisura en adobe o en tapial. Hacer una inyección de suelo, de suelo más bien arcilloso en ese caso, con suficiente cantidad de agua, de tal manera de que realmente se pueda hacer una inyección. Entonces eso no es ya mayor misterio. No pienso que eso sea misterio. Igualmente, habría que ir a algunos muros de estos de cerramiento que hay e intentar hacer inyecciones. Pero eso, yo pienso que por ahí no es mayor problema. El hacer una inyección de tierra no es mayor problema. Eso ya está totalmente estudiado, eso ya se ha probado, inclusive se ha hecho ensayos dinámicos de muros corregidos con esta técnica, y han soportado muy bien sismos de grado 9, que es la señal sísmica que se usa en la mesa vibradora de Perú. Listo, muchas gracias. Adelante, Patricia, por favor. Patricia Tonatiu. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Saludos desde el norte de México. Yo tengo dos preguntas. Bueno, felicidades, muy interesante el sistema, no lo conocía, igual me agrada, es muy interesante. ¿Y qué nos puedes platicar sobre el ancho, de acuerdo a tu experiencia, o qué crees que podría ser el ancho de muro? ¿Sería como en una relación de 1:8 o 1:10 en relación a la altura? Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿cómo piensas que se comportaría en formas o muros redondos, o sea, curvos? ¿O los has visto? ¿Existen? Bueno, hasta ahí serían esas dos. Gracias. Ya. A ver, yo no te hablo tanto como experiencia mía, porque estamos empezando. Yo lo que te hablo más bien es por lo que he visto, ¿no? Los muros normalmente van desde 60 hasta 80 centímetros en la base, dependiendo de que si es una o dos plantas, y rematan en 30, 40 centímetros, 20, 30 y 30 centímetros en la parte alta. Muros redondos no he visto. Y no he visto porque dentro de nuestra concepción arquitectónica no están los muros redondos. Lo que sí se hacen es cortes a 45 grados en las esquinas de las construcciones. Pero, o sea, cortas a 45 y ahí pones una puerta, ¿no? Pero muros redondos, no. Entiendo que es muy posible hacer un muro redondo, no es ningún misterio. El comportamiento sísmico de un muro redondo es más eficiente que un muro recto. En todo caso, hay que ir ensayando.
hay que ir ensayando, apenas estamos metiendo recién la nariz en eso, y bueno, lo que te puedo decir es tan poco, que más bien gracias por haber aceptado, tampoco, ¿no? Gracias. Gracias, Patricio. Adelante, David, por favor. Daniela, si quieres abrir el micrófono también. Buenas tardes. Soy estudiante de arquitectura, estudiante de la arquitecta Irina. Quería preguntarle si cómo se comportaría estas paredes de mano con relación, con una combinación con otro sistema constructivo de tierra, como digamos esta pared de mano para hacer un segundo piso, podríamos utilizar bareque para que sea, o de qué manera se comportaría. A ver, si nos vamos a lo que es la normativa de construcción con tierra, lo que la norma dice es que toda construcción que se hace en segunda planta debe ser liviana. Entonces, si es que estamos hablando de un muro de pared de mano en planta baja, lo ideal sería un muro de bareque en planta alta. Por ahí sí, es lo que se recomienda para tapial y es lo que se recomienda para adobe, ¿no? Ahora mismo se están haciendo ensayos dinámicos para construcciones de adobe en 2 plantas, pero reforzados con drisas. Les ha ido bastante bien en un ensayo dinámico que pude ver a escala natural, que lo hicieron en Lima, y les ha ido bastante bien. Y repito, ¿no? Cuando se habla de un ensayo dinámico en Lima, se habla con una señal sísmica de grado 9, que fue el sismo de Huaraz de 1970. Entonces, son ensayos bastante exigentes. Patricio, muchas gracias. Llevamos 35 minutos casi en preguntas. ¿Quieren seguir preguntando más? ¿Cómo te sientes? Sí, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Primero, gracias por la charla. Soy alumno de la arquitecta Irina Godoy también. Y mi pregunta va con respecto al tiempo de secado que se debe esperar para moldear el material. Usted mencionó que en la maqueta que realizó moldeó estas esferas a las 30 horas. Entonces, ¿este es el tiempo óptimo para esperar y moldear el material y dejar más lisa la superficie, o cuál sería? Muchas gracias. O sea, no es tiempo óptimo, es el tiempo que yo consideré adecuado. Y yo entiendo que el momento que uno hace una construcción, uno se programa de tal manera de hacer una primera hilada, y que eso me demore más o menos 1 o 2 días, vuelvo, igualo y continúo con la otra hilada. Porque si hago muy rápido, pierdo demasiadas arcillas y se me empieza a asentar la arena. Y lo importante es que las arcillas vayan soportando a los granos de arena. Es decir, que haya el grano de arena con los intersticios llenos de arcilla, porque si saco la arcilla, se me asienta la arena y ahí voy a tener problemas. Entonces, por eso digo que yo no me quedaría en que la granulometría tiene que estar solamente como la de tapial, no, yo le pondría entre adobe y tapial, de tal manera de tener más arcillas. Esa es mi percepción. Graciela, estabas levantando la mano. Adelante, por favor. También quería comentar, Camilo, algo parecido que está pasando en Chile. Sí, yo quería comentarles algunas cosillas. Primero que, bueno, me alegra que Patricio haya podido explicar esto, porque esto es un tema que en general no se conoce, inclusive se lo confunde con otras cosas. Yo misma, como le dije los otros días a Luis Fernando, lo equivocaba muchas veces con la tapia. Creo que una de las cosas interesantes es ver en esto que se mostró que la falta de esa viga collar superior no solo hace que el edificio frente a un sismo se mueva de mala manera, sino que aún sin sismo se van produciendo esos esfuerzos de corte que se notaban perfectamente en las paredes. Entonces, bueno, una de las
una de las mejores es esta, que no tiene nada que ver con el sistema constructivo, sino con una visión de conjunto del edificio. Creo que el otro tema está referido al tema de la humedad tropical. Lo que planteaba Dulce María es alguna cosa que yo también he visto, que yo he vivido en una zona tropical húmeda durante 30 años, y ahí se nota también todo el tema de que si uno no saca la humedad de ciertos lugares en una cierta cantidad de días, la cosa se empieza a pudrir, empiezan a aparecer bichos, etc. Entonces, ¿qué le sugeriría a la gente de Centroamérica y la gente de zonas tropicales? Que empiecen a probar de bajar un poquito la cantidad de agua, porque así como les estamos mostrando Patricio, para las zonas tropicales puede ser un segundo tema. Y bueno, y quiero decir una cosa, adobe, yo llegué a encontrar uno en el Cusco, que aunque ustedes no lo crean, tenía 1,20 metros de largo. Lo sacamos y lo tuvieron entre 2 albañiles. Desgraciadamente eran los años 70 y uno no tenía el teléfono para sacar una foto, pero fue muy impresionante. Y ese adobe estaba en la casa del almirante, para que lo sepas, que hoy es monumento histórico. Nada más, y muchas gracias, Patricio. Gracias a ti, querida Graciela. Adelante, Seba. O Jimena, parece que quería comentar algo. Jimena Ceballos, a lo mejor tiene lo que ver. Hola, sí, hola Patricio, ¿cómo estás? Sebastián Rojas, soy arquitecto de argentino. Te quería consultar respecto a cuando hacías la comparativa del encofrado y el llenado, o sea, el encofrado con las bochas, con las esferas y ese relleno interior. ¿Has encontrado en los rellenos interiores algún otro material que actúe como fibra o como estructura complementaria con fibra vegetal o con caña o con algo, o es solamente un pastón exclusivamente de tierra? A ver, ahí tiene que haber la uniformidad de material para que sísmicamente responda bien. El momento que nosotros tenemos un relleno con un material muy suelto, como tú decías, fibra, alguna cosa de esas, tenemos un efecto de esponja ahí adentro, que el momento de sismo vamos a tener serios problemas. Entonces, aquí la continuidad del material es lo que hace importante, y además, si algún rato se rompe, es importante que se rompa para que por ahí pueda disipar energía. El caso, el momento que tenemos un material distinto al interior, estamos teniendo una especie de galletas al exterior que se nos va a romper de manera frágil demasiado rápido. Entonces la respuesta a sismo, yo vivo en zona sísmica, entonces yo siempre que hablo de estas cosas, hablo refiriéndose a lo que a mí me golpea, el sismo. Entonces yo no puedo hacer cosas frágiles que se me rompan como romper una galleta. Entonces hay que rellenarlo realmente para que tenga buena masa y pueda soportar los esfuerzos de corte que se me van a presentar en el momento de un sismo. Muchas gracias, Patricio. Ya pues. Buenas tardes. Soy Tania, también soy estudiante de la arquitecta Irina y tenía una pregunta. He visto que hablan bastante sobre utilizar paja para estabilizar el adobe o los sistemas constructivos en tierra, pero también he visto que hay algunos estudios, sobre todo en Perú, que hablan sobre los mucílagos de penca de tuna como algo innovador para estabilizar, la tierra. Entonces, no sé si tal vez aquí exista algún estudio o tal vez usted haya realizado algún experimento, un ensayo con algún otro vegetal que pueda estabilizar estos sistemas. Bueno, las estabilizaciones hay varias. El caso del mucílago de tuna es muy común en México. Hay bastante tuna, ¿no es cierto? Es más, Yolanda Aranda, que es colega de la red,
hizo ya una presentación sobre eso, pero lo que yo estoy mostrando no es cómo estabilizar o cómo no estabilizar, yo estoy mostrando cómo es lo que se ha estado construyendo. Entonces, lo que se pretende es empezar a investigar esta propuesta tecnológica y seguir avanzando para ver cómo mejorarle. La paja, en el primer caso que propone, no se utiliza en esta tecnología básicamente porque tiene poco contenido de arcilla. Entonces, la paja está llamada a coser un poco las fisuras que por retracción de secado se van presentando. El momento que yo tengo mucha arena, tengo bastantes intersticios, que el momento de secado, esos intersticios permiten que se vayan moviendo las distintas partículas y no presente fisuras. Entonces, no se utiliza paja, inclusive en los adobes. Yo siempre soy amigo de trabajar por el lado de la granulometría y no por el lado de materiales de fibras en general, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se puede utilizar paja, sí, pero cambiando la granulometría. Entonces ahí nos estamos saltando al COP. Que podemos mejorar el material, no creo que todo el material, pero sí le podemos poner mucílago de tuna para mejorar la impermeabilidad en fachadas, también es cierto, ¿no? O sea, hay muchos materiales que podemos utilizar para impermeabilizar, eso sí, no hay ningún problema. Pero lo otro es algo que, lo que estoy mostrando es algo que como suponemos es lo que se construyeron cómo se manejó esa tecnología, ¿no? Y de ahí en adelante podemos ir mejorando todo lo que se quiera. Listo, todo lo que se quiera y se pueda. Sí. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar algo más. ¿Sí puedo intervenir? Una precisión. ¿Me escuchan? Adelante, Henry. Disculpa, sí. Buenas tardes, Patricio. Gracias por Henry? muy interesante. Yo le quería comentar un poco cómo hiciste una indicación sobre los muros de aquí prehispánicos que tenemos. Esta técnica esencialmente es costeña y en zona poco lluviosa, entonces es peculiar y generalmente en Lima se encuentra mucho, ¿no? Se encuentra mucho y un poco al sur y un poco al norte, pero no muy al norte, o sea, en la zona del norte llueve más, entonces ya no es tan común. Y esa es una. Y la otra que hablábamos sobre el tema sísmico, es interesante ver que los muros de esa técnica, para resolver el tema sísmico, lo que hicieron fue segmentarlos, ¿no? O sea, crear juntas premeditadamente para que pues, los muros puedan tener algún tipo de digamos, respuesta al problema dinámico. Entonces, es un tema interesante porque yo creo que en las actuales circunstancias de las construcciones, digamos, familiares o pequeñas, no se podría hacer porque estas grandes construcciones de ese tipo son inmensas, son monumentales, ¿no? Estamos hablando de frentes de 100 metros o 200 metros. Entonces, estas cementaciones se hacen en grandes construcciones y de esa forma resolvieron el tema dinámico porque el muro es monolítico, entonces en caso de un sismo, pues lo que va a pasar es que se va a fracturar por todos lados y va a que posiblemente colapse. Entonces, no se hacía, por lo menos no se encuentra en construcciones menores. Y no se encuentra porque posiblemente hayan colapsado, justamente, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Cuando llegaron los españoles a Pachacamac, que es un sitio grande, no encontraron un muro de ese tipo. Todo en ruinas, pero encontraron ruinas de este tipo de muros. Entonces, posiblemente por esa razón, porque esos muros en pequeña escala no respondieron bien. Me sorprende ver las fotos de Ecuador con este tipo de técnica respondiendo bien, y eso es interesante, ¿no? Pues hay posibilidades de que responda bien, y ese es el aporte que he visto, que me parece genial y que se haya hecho en zona lluviosa también, es algo poco común aquí. Pero que aquí, cuando llovía, se hacía en piedra, y punto. No se hacía en tierra, o se hacía muy poco en tierra. Entonces, yo que más que una pregunta, era una observación positiva sobre tu trabajo, me parece muy interesante, y es también interesante que se recupere porque es la técnica más tardía en la época
precolonial aquí. Se quedó Henry. Bueno, gracias. Y es la técnica que más rápido se, digamos, se perdió, se documenta, pues esto es positivo, ¿no? A nivel histórico, a nivel social, constructivo, en todos los ámbitos es positivo. Entonces, vale el esfuerzo de Patricio por recuperar las construcciones modernas. Ese era mi comentario y mi felicitación para ti. Gracias, Henry. Vale la pena señalar, Henry fue quien trabajó en la Huaca Bellavista, quien me llevó a conocer la Huaca Bellavista, y él fue quien trabajó en todo lo que fue puesto en valor de la Huaca Bellavista. Así que no es tan aprendiz que digamos. Bien, no sé si hay otra pregunta. Mirta, estabas preguntando algo por el chat, me parece. ¿No? No, no, era una acotación de un comentario que hizo Camilo nada más. Ramón, a Camilo querías hablar. Sí, o sea, bueno, fue un comentario que hice en el chat sobre lo que mencionó Hugo, de la existencia de esta técnica en Chile. No hay antecedentes claros ni estudios que lo validen, pero en el norte de Chile, en San Pedro de Atacama, hay un sitio arqueológico de 2800 años, que es la aldea de Tulor, que mucha gente dice que es de adobe, pero también hay mucha gente dice que es de pared de mano. Y lo interesante del caso que son edificios de planta circular y que no se han estudiado tanto porque a través de los años se han ido cubriendo con una duna, y los trabajos arqueológicos que se han realizado en la zona son de un porcentaje muy menor a lo que representa el conjunto. Entonces, solo para complementar, no hay certeza, pero se sospecha que es pared de mano. ¿Y cómo le llaman ahí a la tecnología? A esa tecnología. Acá cuando se habla de algo moldeado entre los colegas que trabajamos en esto, nos referimos a COP. Yo no tenía muy clara la distinción que tú hiciste entre el COP y la pared de mano. Sí, porque Amanda también me ponía como cosas similares o iguales y no. Seguramente se refería a la aldea de Tulor, ¿no? Pero como te digo, falta mucho por estudiar aún. Claro. Gracias, Patricio. Hay unas manos levantadas. También te pueden preguntar. Patricio, buenas tardes. Cruz Calla te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Patricio, interesante tu charla, gracias por compartir. Una duda, quisiera yo conocer cuál es el presupuesto aproximado con el que tú debes manejar la construcción de una casa familiar, unifamiliar habitable, más o menos, di tú, de unos 80, 90 metros, que yo considero que es una casa para una familia pequeña, pero normal. Entonces, sí me gustaría que me digas más o menos cuál es de ese valor que debería manejarse como presupuesto para tener una casa de la técnica que tú estás exponiendo en este momento. A ver, lo que pasa es que esto recién está en plan de investigación. Nosotros estamos recién tratando de recuperar la tecnología y falta todavía un poco más de trabajo para poder ofrecer ya servicios de construcción en esto. Lo otro sería una irresponsabilidad, decir, ah, qué chévere, yo ya hice mi maqueta y ya puedo hacer una casa. No, no es así, ¿no? Es más, hay que primero ver cómo se ajusta a la normativa de tal manera de que se ofrezca un producto realmente sismo resistente, porque lo otro es ofrecer una cosa que el corazoncito me dice que sí, pero a lo mejor el corazoncito me traiciona, ¿no? Entonces, en eso yo creo que hay que ser más serios, ¿no? O manejamos la tecnología bien o no nos metemos a nada. Entonces, claro, las tecnologías que sí están comercializables, Adobe, Tapial, Bareque, por ahí no hay problema. Es más, tecnologías mucho más adelantadas como el hormigón de tierra todavía no se
no se está saliendo al mercado. Y sin embargo ya se tienen cosas hechas de hace 7 años, 8 años que hizo la Yolanda Aranda en Tamaulipas, allá en la Universidad de México. Y bueno, pues hay que todavía esperar a ver qué resultados dan, porque lo otro es entrar a ciegas. Y no se puede jugar así. Eso es, mi querida Tuscaya. Gracias, Patricio. Guacha. Patricio, buenas tardes. Bueno, en principio, saludarte y agradecerte por la charla. Siempre aprendemos mucho y del gran maestro, ¿no? Como siempre. Yo quería hacerte una consulta y un comentario también. Cuando te escuchaba hablar de esta pared de mano, lo primero que me venía a la cabeza son las chulpas, ¿no? Porque al igual que mencionabas, las chulpas no han utilizado ningún tipo de encofrado y también se han trabajado en un estado plástico. La diferencia es que han utilizado bastante paja, ¿no? Bastante fibra. Pero sí es algo muy similar, no digo que es igual, sino es muy similar, porque incluso se hacía un tejido. Y ahí la consulta que quería hacerte, más o menos, ¿cómo sería el trabajo en cuanto a la cantidad de hiladas que se podría avanzar? Y según lo que has visto, creo que la foto que mostraba son de 2 pisos, ¿no? Hasta con este sistema. Y bueno, ese comentario, ¿no? ¿Cómo sería el avance, sobre todo? Y en la comparación con la tapia también que hacías, ¿no? ¿Sería más moroso? ¿Cómo sería? Gracias. Yo creo que la relación altura-espesor tiene que ser de 1 a 8, más o menos manteniendo lo que la norma peruana te dice respecto a los muros de tierra. Yo creo que por ahí hay que mantenerse. A ver, yo trabajo básicamente con lo que es la norma peruana, básicamente porque el Código Ecuatoriano dice trabaje con la norma peruana, entonces yo trabajo con la norma peruana. Además me llevo bien con los peruanos, entonces ¿por qué voy a decir que no? Pienso además que, siendo que es un sistema constructivo con mucha humedad, habrá que ir haciendo franjas de hasta 40 centímetros cada 24 horas, para que tenga la suficiente consistencia la franja inferior a que pueda soportar la superior. Y llegar hasta alturas adecuadas de 240, 260 en una planta. Como lo que a mí me da mucha curiosidad es entrar a una casa de estas de 2 plantas y descubrir cómo le arman y cómo le traban el entrepiso. No, cómo arrancan nuevamente la segunda planta. Ese es un misterio que quisiera ver cómo lo están haciendo para de alguna manera tratar de interpretar y darle una solución mejor o peor, no sé, o decir que bien, esto es lo que había que hacer. Entonces, en esto, mira, todavía estamos bien en pañales y ¿qué más te puedo decir? ¿No? Lo otro, como decía hace rato, es empezar a inventar cosas que de pronto después tengo que decirte, mi querida Pacha, no, a los bolivianos no les cuentes eso. ¿No? Listo, gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece que hemos terminado. No me quería comentar 2 cosas. Aquí en Oaxaca se utiliza mucho este muro. Bueno, se llama San José del Pacífico. Y yo pensaba que era una tecnología africana. Igual lo moldean ya en sitio, en los muros, cuando se coloca. Y tienen muchísima paja que le llaman zarcina, como una fibra de pino, muchísimo. Incluso lo arrancan del suelo, de la tierra directamente, que no tiene un sobrecimiento. Y para la parte sísmica, la viga de amarre, manejan una viga que está completamente desligada a los muros.
Entonces, incluso hay un arquitecto, Juan José Santibáñez, aquí en Oaxaca, que lo ha utilizado en muchas obras modernas y trae a estas personas de San José del Pacífico a 2 horas de Oaxaca, que lo vienen a hacer aquí a la ciudad. Y la otra también comentario, en La Joya, en Veracruz, la cultura olmeca, a lo mejor, si un día nos ve Anik Daniels, la arqueóloga también de Proterra, donde la pirámide de La Joya, a 20 kilómetros del mar, en un lugar tropical húmedo, hay adobes de 1,20 por 60. Y así los tiene separados y está muy bien clarito los tamaños. O sea que, y eso de la cultura olmeca, y la otra no sé si sea prehispánico o de África, que yo pensaba que era el lugar, pero sí se construye mucho acá en esta parte. Bueno, la primera no tanto, pero a la fecha hay construcciones y pues nos toca investigar, pero están ahí y han resistido muchos temblores. Pues bueno, creo que con esto llegamos al término de esta charla. Los invitamos el próximo viernes a escuchar a mi paisano y amigo, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, con la charla de Estrategias Sostenibles para la Reparación de Obras de Tierra. Próximo viernes, a la misma hora, pues aquí los esperamos. Quiero agradecer al ingeniero Lizalén Pérez Nicolás por todo el apoyo que hoy nos dio. Fue imposible poder transmitir en Facebook, algo la tecnología nos rebasó. Sin embargo, ha estado al pie del cañón atrás de todas estas transmisiones. Pues muchas gracias y nos vemos. Gracias a todos, un saludo y nos vemos en Cuba.